Reciban un cordial saludo. Bienvenidos a este curso que vamos a hacer el día de hoy de Evangelio y Vida. Vamos a hablar del tema que es la conciencia moral y los tipos de conciencia. Hoy me encuentro con Walter Aguilera y Lorena Rivera. Y quien les habla, Ariel Patiño. Entonces vamos a preguntarnos inicialmente ¿por qué lo de la conciencia moral? ¿Por qué es importante pensar en la conciencia moral? Al respecto nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1776, en lo más profundo de su conciencia, sino a la que debe obedecer y cuya voz resuena cuando es necesario, en los oídos de su corazón, llamándole siempre a amar y a hacer el bien y a evitar el mal. El hombre tiene una ley inscrita por Dios en su corazón. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de él. Entonces vamos a empezar con este apartado del Catecismo de la Iglesia, hablando de qué es la conciencia moral. Walter, ¿qué nos puedes decir de lo que acabamos de hablar? Ariel, gracias. Frente al tema de la conciencia moral nos hace distinguir, ¿no?, de alguna manera esos elementos que son buenos y malos, ¿no? Entonces nos pone de alguna manera a esos elementos como la corrupción, la mentira, el egoísmo, la envidia, el dañar a los otros, porque eso no nos acerca al bien supremo que vendría siendo Dios. No sé qué opinión adicional tenga mi compañera Lorena. Muchas gracias, muy buenas tardes. También podemos decir sobre la conciencia que es la misma inteligencia que juzga la moralidad de un acto, basándose en los principios morales innatos de la naturaleza humana. ¿Qué podemos decir de esto? La conciencia es la esencia del ser humano, ¿sí? O sea, dentro de la persona hay algo que lo define. La persona sabe qué es lo bueno, qué es lo malo, cuáles son los principios. Estos principios no son negociables. Estos principios son la verdad, son lo que el ser humano recibe dentro de su dimensión espiritual, podríamos decirlo así, que es la que abarca a toda la persona. Entonces, esa conciencia le permite a la persona no negociar esos principios. Lo que es bueno y lo que es malo definitivamente será malo. Esto es lo que la persona, la misma inteligencia del ser humano le ayuda para que él pueda definir. Nos podemos definir que la conciencia moral es la facultad que descubre el valor de los principios de la ley moral y los aplica en una situación concreta. Juzga nuestras acciones concretas, aprobando las buenas y denunciando las malas, que ordena siempre que dejemos el mal y que hagamos el bien. ¿Sería esta como la síntesis correcta de poder decir qué es la conciencia moral? Sí, Ariel, estoy de acuerdo. Pasemos a la siguiente pregunta. Entonces, por eso, aquí lo que estamos diciendo, cuando se habla de que la conciencia es la que nos ayuda, ¿en qué momento se convierte o se da una conciencia errónea? ¿En qué momento se puede dar presenta esa conciencia errónea? Porque se dice que la conciencia es la voz de Dios. Entonces, ¿en qué momento se convierte o se tergiversa la conciencia? Pues creo, Ariel, que no hay un solo mecanismo ni hay un solo elemento que, digamos, permita que se deforme la conciencia, sino que es el hábito, la costumbre, los elementos que en el diario vivir nosotros realicemos cuando se deforma la conciencia moral, cuando escondemos en medio de acciones malas tal vez cosas que nosotros creemos que son buenas y que están bien hechas, y aparentamos cosas que realmente no son para quedar bien ante la sociedad, y empezamos a darle máscaras a lo que realizamos a diario y no creamos nuestra propia identidad. También cuando tenemos una conciencia indelicada, es decir, que admitimos pequeñas transgresiones y decimos eso está bien, ¿cierto? Y hacemos que no tengamos un esfuerzo suficiente por superar nuestras dificultades, por superar nuestras limitaciones, y pensamos más bien en el esfuerzo poco y en el bienestar de sí mismo, ¿no?
Y cuando dejamos que esos elementos de la conciencia se vayan como adormeciendo de alguna manera y ya no respondamos a emitir juicios y a ver la maldad en lo otro, sino que veamos siempre en todo está el bien, cuando en otras acciones y en otros elementos también hay maldad, y dejamos de lado la espiritualidad y empezamos a ser tibios, a dejar que se apague ese fuego, y empezamos a dejar que todos los otros también tomen decisiones sobre nosotros. No sé qué opinas tú, Ariel, o compañera Lore. Pues, según el Catecismo de la Iglesia Católica, volviendo a retomar, que es como la directriz que tenemos los cristianos, en el numeral 1780 nos dice que la dignidad de la persona humana implica y exige la rectitud de la conciencia moral, que lastimosamente hoy en nuestra sociedad está muy tergiversado, porque vemos que los principios de la moralidad, que son los que invita la Iglesia Católica, se han perdido, los valores especialmente de la vida, de la familia, del matrimonio, ya no tiene una razón práctica dentro de la moral. O sea, cada quien puede escoger lo que quiera y hacer lo que quiera. Entonces, por eso ya el juicio se convierte, digamos, en algo erróneo, falso, porque no hay una auténtica de publicidad o, digamos, ya no hay una auténtica encuentro de la persona con la moral. No sé, Lorena, ¿qué dice al respecto? Sí, retomando lo que tú dices, esta conciencia errónea lo que hace es juzgar esa acción equivocadamente, ¿sí? Entonces, retomando esos temas, por ejemplo, de vida, a lo malo lo confunde con lo bueno. Entonces, por ejemplo, hoy una mujer que queda embarazada, ¿sí? Pasa por situaciones difíciles, por una crisis en su embarazo, toma sus decisiones respecto a leyes que le dan, pero no tiene una conciencia verdadera, ella como persona. Entonces aquí podemos nosotros ver cómo también es manipulable cuando es errónea, la conciencia es errónea, cómo puede manipular a la persona, ¿sí? Y la persona no tiene esa capacidad de discernir, la capacidad de decidir qué es bueno y qué es malo. ¿Por qué? Porque la sociedad, el pensamiento, los mismos sentimientos van deformando su conciencia. ¿Por qué? No ha escuchado la voz de Dios, esa voz que decimos que es esa esencia dentro del ser humano. Entonces ahí mira que podemos ver la realidad de la conciencia errónea, ¿no? Manipulable, y la persona no determina, no puede dar un veredicto de lo que ella quiere. A lo bueno, vuelvo y repito, lo está llamando malo. Entonces dice, por ejemplo, no puedo tener este bebé. ¿Por qué? Porque no tengo la edad suficiente, porque no tengo dinero, porque no tengo trabajo, porque no he terminado la carrera, ¿sí? Pero entonces le estamos impidiendo a ella el discernimiento. ¿Por qué? Porque se le están poniendo más cosas que la sociedad le está imponiendo. Y esta persona entonces está erróneamente decidiendo. Y esto también podemos verlo, cuáles son las consecuencias de estas personas, ¿no? Nos trae muchas consecuencias, tanto físicas, biológicas, psicológicas y las espirituales, que después todo esto va a permitir que la persona no encuentre su realidad, no escuche, no vuelva a escuchar la voz de Dios hasta que ella no encuentre la verdadera crisis. Entonces, mientras Ariel reactiva su audio, yo también agregaría un ejemplo ahí a lo que venía diciendo Lorena sobre la conciencia moral y esas deformaciones que se van dando, y es cuando nosotros aceptamos de alguna manera, sin darnos cuenta, pequeñas faltas, como esas pequeñas mentiras piadosas que decimos a veces, pero por más pequeñas mentiras piadosas afectan de alguna manera nuestra conciencia moral y la van debilitando, porque no permiten que la persona sea un sujeto que tome decisiones en firme y que tienen que estar muy relacionadas con su cercanía a Dios y su cercanía a los otros y a la naturaleza. Ariel, tienes la palabra. Sí, entonces aquí ya empezamos a ver los tipos de conciencia, aunque no podemos abordarlos en este momento todos. Sería muy conveniente, como estaba ya adelantando un poco Lore, que es interesante lo que nos está hablando de la conciencia errónea, también en tener en cuenta la conciencia verdadera. Cuando ella nos da esa lucecita y nos dice que lo que estamos haciendo es malo y nos invita a tener en esa luz
nuestras acciones no están son correspondientes al principio moral al cual está llamado. Por ejemplo, yo digo, no, hay que abortar y abortar es importante, pero no escucho las otras objeciones porque ya me encierro en mis propios principios y considero que mi verdad ya es absoluta. Entonces, eso que está hablando Lorena es importante tenerlo en cuenta porque es una conciencia que nos estamos percibiendo en nuestra sociedad actual, donde se está volviendo como que lo bueno se está convirtiendo en malo, nos decía Lorena. Y ahorita pues ya la defensa de la vida está jugando un papel muy importante en nosotros los cristianos. No sé si Lores tengas algo que decir de eso. Lo importante es formar hábitos, esos repetitivos, esas acciones buenas repetitivas son los hábitos buenos que el ser humano adquiere. Entonces, ¿cómo podemos formar esa conciencia? Por ejemplo, ¿cómo podemos cambiar ese pensamiento en la sociedad? Ayudando a nuestros niños, ayudando a nuestros familiares, hablarles siempre correctamente. ¿Sí? Entonces, esos buenos hábitos, el bien es bien y siempre será bien, lo malo es malo y siempre será malo. ¿Sí? Muchas veces también uno dice, no, yo voy a decir hoy algo para pasar al otro día que no pase nada, algún inconveniente, algún problema. No, lo bueno es bueno, será siempre bueno, lo malo es malo, será siempre malo. De esta manera podemos ayudar a formar nuestra conciencia y poder ayudar a los demás, que es muy importante lo que decía Ariel, ¿no? Walter, perdón, que esas pequeñas mentiras, desde ahí iniciamos fortaleciendo una conciencia verdadera. Y esto nos va a ayudar para aplicarlo en el resto de la vida. Tú nos tenías un ejemplo, una vez estábamos hablando los dos, tú me diste un ejemplo de esos actos de moral de tu institución donde trabajas, donde la autoridad también empezaba a formar la conciencia y esto está perjudicando lo que tú nos dices a los niños. Entonces no sé, quisieras compartirnos ese ejemplo de tu profesión como docente que estás ejerciendo. Claro que sí. ¿Por qué se va deformando en los niños? Porque no se les habla con claridad. Lo importante es hablar desde la verdad. Por ejemplo, si nosotros tenemos, vamos a hablar sobre la defensa de la vida, ¿sí? Pero entonces la defensa de la vida siempre la van a relacionar con la parte de religión. Y la parte de religión no es netamente lo principal, porque el ser humano está conformado, es íntegro, y en esas son las tres dimensiones: la física, la biológica, la psicológica y la espiritual. Desde ahí, vuelvo y repito, es donde tenemos que dar bases fuertes, y esta es y claro, esa espiritualidad que abarca todo el ser humano es la que va a formar la conciencia desde Dios, la voz de Dios, ¿sí? Entonces ahí nosotros logramos entender que no hay, vuelvo y repito, no podemos negociar lo que es verdad, ¿sí? Y es así como les vamos formando, con esos buenos hábitos se les va formando la conciencia a los niños y a los jóvenes. Igual también su experiencia en la institución educativa, ¿qué ha sido de la conciencia? ¿Cómo se aplica o cómo se ha tratado de trabajar con los niños esta conciencia moral? Muy bien, frente al tema de la conciencia verdadera, que es la que estamos trabajando y que tiene que buscar la verdad objetiva, creo que muchas veces es importante mostrarles la razón de las situaciones, ¿no? No es importante decirles por qué sí o por tal circunstancia usted debe hacerlo así, porque hoy los jóvenes y los niños no quieren que se les diga tiene que hacerlo así, sino hay que mostrarles la razonabilidad o la razón de por qué cada una de las circunstancias. Entonces, en sintonía con esto, pues entonces es ver cómo socialmente, moralmente, es necesario tener ciertos principios y ciertos acuerdos y buscar esa verdad que nos lleve realmente a aceptar al otro y a realizarnos, ¿no? Por ejemplo, nuestra conciencia nos dice, oiga, robar está mal, ¿no? Pero creo que hoy en día es muy laxo ese tema porque hay personas que dicen, venga, sí puedo robar porque mi mamá está enferma, sí puedo robar porque tengo ciertas circunstancias. Entonces, relativizar esas situaciones que nos pasan en el diario vivir, desvirtuando esos principios que como cristianos debiéramos vivir y más allá como seres humanos, ¿no? Por ley natural sabemos que tenemos que respetar al otro, que respetar los bienes del otro y respetar a Dios. Y creo que es algo que se nos ha sembrado por ley natural y que hoy se ve muy desdibujado por todas las acciones que desde la ley
o desde la normatividad que se está viendo en nuestro país, como que se está viendo por debajo de, y ya no se está viendo la afectividad, sino la subjetividad al responder normativamente a un grupo poblacional y no al conjunto ni a la ley natural. Es que importante es ver que tú has mencionado la conciencia laxa, porque eso es lo que nos está dejando como que entrever que la conciencia moral ya no tenga un papel importante dentro de la sociedad. O sea, estamos permitiendo que valores como lo decíamos al principio, la familia, la igualdad, el derecho, la libertad religiosa. Es decir, que si estamos actuando en contra de la conciencia, estamos actuando contra el mismo hombre. Entonces ese es el pecado que podemos caer. Porque, digamos, decimos hoy en día, ¡ay, qué bien! Aprobaron el aborto, qué bueno. Digamos, ya por fin las mujeres se liberaron, ya pueden abortar. Pero, ¿qué hay detrás de fondo de toda esta libertad, digamos, que se está dando en el aborto? Y cómo muchas personas están viéndose afectadas por esta realidad. Y cómo la defensa de la vida no tiene también los cristianos una voz fuerte. O sea, cómo nosotros los cristianos también hemos apagado la voz en no en posición, sino como que nos dejamos mediar por las otras instituciones y no nos radicamos, aunque hay partes en que se radicaron y colocaron comunicados, falta como aún fuerza para decir no, que nuestra conciencia moral es importante escuchar la voz de Dios, que nos invita a defender la vida, conciencia que no debemos ser tan laxos, ni tampoco tan psicorrígidos, es vivir de acuerdo, como decía Lore, al principio moral. Entonces quisiera como ir como cerrando ya este tema, porque creo que ya vamos completando el tiempo, de qué conclusiones podemos sacar de esto que hemos estado compartiendo, que nos falta mucha tela por cortar, mucho por hablar, porque son muchos puntos que nos ofrece en los principios morales, pero la conciencia moral que nos deje como en claridad a qué nos puede invitar y a qué nos puede, digamos, a qué podemos sugerir en este momento a la sociedad o a los hermanos o compañeros. Bueno, yo podría decir que los principios son innatos. Esos ya están de la naturaleza del ser humano, están grabados en el corazón. Y quien los grabó, quien los inscribió en nuestro corazón, fue el mismo que los creó. Sí, entonces esos principios, aunque la persona quiera ser muy mala, la persona no va a ser mala, algo va a tener de bueno porque su creador es bueno, ¿sí? Porque su creador es perfecto. Entonces ahí está, es reencontrarse como persona, y reencontrándose como persona, entonces se le puede dar también esa posibilidad, comentarle a los demás que todos estamos llamados a ser buenos. Entonces ahí podríamos encontrar la verdadera conciencia, esa conciencia que es la voz de Dios, que la llevamos todos, que es nuestra esencia como ser humanos. Y teniendo claro ello, difícilmente vamos a dejarnos manipular por conceptos erróneos, que son los que van a deformar la conciencia, podría decir yo. Muchas gracias, Lore. Walter. Bueno, muy bien, frente al tema que hemos hablado hoy sobre la conciencia moral, es muy importante que como teólogos tengamos claro que una de nuestras funciones es ayudar a formar en conciencia moral a los cristianos y a que se encuentren más allá de lo ético, que se refiere a las acciones y a las relaciones humanas tradicionales, pues también que se vea la necesidad de moralmente estar en relación con el otro, y en el otro que se ve reflejado el mismo Jesús, ¿no? Entonces es ir más allá de las relaciones naturales, de las relaciones sociales, de lo que vivimos a diario, de lo que nos puede decir la legislación, y que nosotros podemos decir, oiga, cristianamente esto que está en la normatividad, nosotros como cristianos lo debemos aplicar, o debemos tener nuestro propio criterio, nuestra propia crítica frente a esas normas que van saliendo en nuestra legislación y que van en contravía de nuestra conciencia moral. Pues bien, hoy en día entonces es importante, como lo hemos visto, reflexionar en temas como la vida, como la familia, como los sacramentos, como la fe,
que son temas fundamentales y que hoy como cristianos no podemos dejar de lado y que tenemos que reflexionar y que tenemos que ir formando nuestra propia conciencia moral. Y qué bueno que, como lo decía Ariel en algún momento cuando nos preguntaba, que desde la escuela, desde el colegio, pues formemos moralmente y formemos en una conciencia moral crítica a todos nuestros estudiantes, para que ellos sepan tomar las mejores decisiones entre lo bueno y lo malo, y que sepan sopesar todas estas situaciones que se nos van a ir presentando en el diario vivir. Bien, entonces podemos decir que el obedecer la conciencia moral es obedecer a Dios, que son los principios y los mandamientos que Dios nos ha dejado, que es el amor a Dios y el amor al prójimo. Y por eso es importante seguir siempre lo que ella nos dicta. Creo que es lo que podemos cerrar, porque es la que nos va a regir la vida. Y debemos prestar mucha atención a nosotros mismos para poder oír y seguir la voz de la conciencia. A veces está dentro de la misma iglesia y nos salimos del ámbito. Por eso se nos exige que tengamos una conciencia moral recta, evitando pues igualmente cualquiera de las variables que sean laxas, sean erróneas, porque ya no responden sinceramente a los mandatos de Dios. Entonces con esto podemos ir concluyendo que es necesario desde nuestro quehacer teológico generar conciencia en los ámbitos donde nos encontremos. Walter ya lo decía, en el colegio, él como docente, Lore como docente, yo como mi trabajo pastoral. Es necesario que sigamos nuestra conciencia recta de acuerdo a los principios del magisterio de la iglesia. No sé si Walter o Lorena quieren ampliar algo más. No solo del magisterio, como lo decías, sino también de la tradición y de la Sagrada Escritura. Creo que los tres elementos son fundamentales a la hora de formar una conciencia moral en las personas. Bien, Lore, ¿algo más que quieras añadir para ya cerrando el...? Yo creo que ahí estamos. Muy bien, eso es solamente formar hábitos buenos, siempre. Cosas buenas nos van a formar hábitos buenos. Bien, este trabajo entonces lo hemos realizado para la materia de Evangelio y Vida. Pues igualmente quedamos cortos ante el diálogo porque es un tema muy amplio que podemos abordar muchos temas y sobre todo los diferentes tipos de conciencia, pero que hemos querido dejar claro qué es la conciencia moral y dos tipos de conciencia moral, que es la verdadera y la errónea y la laxa. Pues cortamente, pero aprovechando que tenemos material desde nuestro trabajo pastoral. Agradecemos a Walter, a Lorena y pues agradecemos a todos ustedes por escucharnos y poner su atención. Bendiciones para todos.